a la exposición de la palabra de este domingo, y para ello voy a pedir que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Hoy es domingo 26 de septiembre del 2021. He titulado este mensaje La regla de oro. Mateo 7, del 7 al 12. La regla de oro. Acompáñenme en la lectura, por favor, ahí Mateo 7, versículo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, nuevamente venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que imprima tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos responder en fe, siendo transformados y renovados por ese poder tuyo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas y nosotros escuchamos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Continuando con el Sermón del Monte, recordemos que el tema central de este sermón es la vida en el reino de Dios. Cómo vivir como cristianos. Somos llamados a vivir de una manera distinta al resto del mundo, y eso ha quedado muy claro desde el inicio del Sermón del Monte en el capítulo 5. El Señor Jesús dijo que nuestra justicia debía ser aún mayor que la de los líderes religiosos de la época del Señor Jesucristo. Es decir, no nos conformamos con tratar de cumplir de manera externa los mandamientos de Dios y todos los preceptos derivados de ellos. El Señor está contrastando su estándar, el estándar de Cristo, con el estándar del día, de la cultura que nos rodea. Y en ese entonces, el estándar era básicamente lo que los escribas y fariseos establecían. Jesús advirtió a sus seguidores: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hemos venido explicando en qué consiste precisamente el que esa justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Hemos recibido por la fe en Cristo un nuevo corazón y el Espíritu de Dios para desear, pero no solamente desear, sino poder guardar las ordenanzas del Señor. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Por la fe en Cristo somos ahora ciudadanos del reino de Dios, del reino de luz. Y como tales, no solo somos súbditos del Rey, sino también somos una nueva familia. Hemos sido, ¿verdad? Dice la palabra, adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido colocados
en su familia donde Él es el Padre. El concepto de reino habla de gobierno. Vivimos bajo el gobierno de Dios. Y el concepto de familia se ocupa de la relación. Nos relacionamos con Dios como nuestro Padre y nos relacionamos con los demás creyentes como nuestros hermanos. Y el tema central de esta sección del Sermón del Monte, aquí en el capítulo 7, es precisamente las relaciones entre los cristianos. El teólogo John Stott dice: habiendo descrito el carácter, la influencia, la justicia, la piedad y la ambición del cristiano, Jesús se concentra ahora en las relaciones entre los cristianos. Porque la contracultura cristiana no es un asunto individualista, sino comunitario. Y las relaciones dentro de la comunidad y de ella hacia afuera son de suprema importancia. Es interesante que John Stott usa el concepto de contracultura cristiana, ya que los cristianos vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de lo que establece la cultura de la sociedad en la que vivimos. Nuestros valores son distintos y por lo tanto nuestra manera de vivir debe ser también diferente. Somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo las vamos a proclamar? Con palabras, testificando el Evangelio, dando a conocer el Evangelio, pero también con nuestra vida. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal de la tierra, a ser visiblemente distintos, especialmente por la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. Conocemos las palabras del Señor Jesús en Juan 13:35, que dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nos vamos a distinguir por algo, y ese algo es el amor de los unos con los otros. Nuestra nueva relación vertical con Dios como nuestro Padre debe reflejarse en la manera en la que nos relacionamos horizontalmente. Podemos afirmar que amamos a Dios, pero si no amamos al prójimo, en realidad, dice la Escritura, no estamos amando a Dios. De hecho, Jesús resumió los mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo. En esto dice, o de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que enseña la Escritura está sustentado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Dos mandamientos que engloban todo. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios de todo corazón, desearemos obedecerlo. Desearemos vivir para su gloria. Si amamos al prójimo, desearemos, ¿qué cosa? Su bienestar. Y no hay ley que sea difícil cumplir. Ahora, si afirmamos amar a alguien, no es suficiente dejar de hacer cosas malas en su contra, sino que además debemos buscar activamente su bienestar. En el tema de las relaciones de unos con los otros, la semana pasada vimos lo que no debemos hacer en los versículos 1 al 6 de este capítulo 7. No juzgar injustamente, no ser hipócritas y dejar de ofrecer lo más valioso a quien lo desprecia.
Hoy veremos la contraparte, lo que debemos hacer por los demás, la manera en la que debemos tratar a los demás. Jesús presenta en este pasaje lo que se ha conocido como la regla de oro. En el versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto se resume la ley de Dios y toda la enseñanza de la Escritura relacionada con nuestras relaciones horizontales. Insisto, ¿por qué? Porque si hacemos a los demás como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, les desearíamos todo el bien posible. Nos esforzaríamos por tratarlos como quisiéramos nosotros ser tratados. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, ¿quieres cumplir la ley de Dios? Ama a tu prójimo. Y esto es lo mismo que decir: trata a tu prójimo tal como quisieras que te trataran a ti. Veremos esta sección en dos partes. La primera es la expresión del amor de los unos hacia los otros. Y la segunda es la sabiduría y el poder para expresar el verdadero amor. En primer lugar, la expresión del amor de los unos hacia los otros, que es el versículo 12, que como ya mencioné, amar a alguien tiene dos lados, uno negativo y otro positivo. Amar a alguien significa que por un lado no le haces mal y por otro lado buscas siempre lo mejor para esa persona. Hemos visto lo que no debemos hacer hacia los demás en los versículos 1 al 6. Es el aspecto negativo de nuestras relaciones. No juzgues injustamente, no seas hipócrita, no le insistas a quien desprecia el Evangelio. Un espíritu hipócrita y crítico es incompatible con el amor cristiano. Si vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, si vas a amar de la manera en que Dios te ha amado a ti, entonces no actuarás con arrogancia y desprecio. Pero si amas a alguien, no es suficiente no hacerle algo malo. Es necesario hacerle el bien tal como quisieras que lo hicieran contigo. Existen diversas versiones muy antiguas de esta máxima que se conoce como la regla de oro, pero generalmente están expresadas en sentido negativo. A Confucio, por ejemplo, se le acredita haber dicho: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y los estoicos tenían una máxima casi idéntica. En los libros apócrifos del Antiguo Testamento dice: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Y en principio suena bien. Es necesario no hacerle el mal a alguien para que no te haga el mal a ti. Parece tener sentido y en realidad es una manera de mantener la paz con los demás. Pero no es suficiente. Y no es suficiente porque tiene su origen más bien en el egoísmo y en el temor. Como no quiero que me hagan tal cosa, tampoco yo se los hago a ellos. Y eso no significa necesariamente amar. Es el temor a la represalia o a la venganza
lo que muchas veces nos detiene en cuanto a hacer algo incorrecto. No le hago mal a alguien porque temo sufrir lo mismo o inclusive algo peor. No le grito al que se me atravesó ahí en el camino porque trae una camioneta levantada, un sombrerote, ¿verdad? Y algunas cadenas y posiblemente hasta un arma por ahí oculta. Pero no se trate de alguien a quien veo inferior, porque a lo mejor sí le grito, ¿no? Porque no temo la represalia o que esa represalia sea mayor que la mía. Pero insisto, no hacer lo malo a alguien no es suficiente. Querer demostrarle a mi esposa que la amo solo porque no le hago ningún daño no es suficiente prueba de mi amor hacia ella. ¿Me amas? Sí. ¿Que no te has dado cuenta que no te he hecho nada malo? No, te estoy preguntando si me amas. La inacción no necesariamente implica amor, ¿se dan cuenta? Puedo no hacer cosas y sin embargo no estar amando. Si no la sirvo, si no la guío espiritualmente, si no la cuido y la sustento en lo físico y en lo anímico, entonces no la estoy amando de verdad. Tú te puedes abstener de hacer daño a cualquier otra persona y sin embargo no amarla porque no haces nada, realmente no haces nada por ella. Es muy diferente decir, debo hacer todo lo posible para ayudar a las personas. Por ejemplo, si tenemos un automóvil, la ley nos obliga a conducirlo de tal manera que no le hagamos daño a nadie más, respetando las señales de tránsito. Pero ninguna ley nos puede obligar a detenernos y ayudar a alguien que ocupa auxilio. Lo primero se deriva de la imposición. Lo segundo se deriva de el amor. El querer hacerle bien a alguien, así como me gustaría que me lo hicieran a mí. Cuando Jesús dijo que la justicia de los ciudadanos del reino debía ser mayor que la de los escribas y fariseos, se refería precisamente a esto, a ir más allá que el simple cumplimiento externo de la ley y de un intercambio. Yo te doy porque tú me das. Te amo porque me amas. Te respeto porque me respetas. Tampoco debemos tratar a los demás como ellos nos tratan. La Biblia es muy clara al respecto. Por ejemplo, en Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no te vengues por ti mismo. Tenemos que ir más allá del trato equitativo y tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que ellos nos trataran. Esto, dice un autor, es el cristianismo auténtico. Como ven, la regla de oro va más allá, inclusive de hacer bien a los demás. Porque tú puedes hacer el bien a los demás con un interés egoísta. Voy a hacer esto por tal persona porque posiblemente después se me ofrezca recurrir a esa persona para que me haga un favor. Y vamos llevando cuenta, ¿no? De a quién le hicimos un favor, a quién ayudamos para después cobrarle esa ayuda de alguna manera. ¿Sí? Y eso es una motivación obviamente incorrecta. Hago algo bueno por alguien, pero con una motivación egoísta.
Pero la regla de oro consiste en ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me trataran en esa situación? Si se trata de perdonar algo que esa persona me hizo, ¿cómo me gustaría que esa persona reaccionara si yo la ofendo y me arrepiento? ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Del que le debía lo impagable a su amo y se lo perdonó. Y sin embargo él no quiso perdonar una pequeña deuda que alguien más le tenía para con él. Él quería que lo trataran bien, pero él no estaba dispuesto a tratar igual a sus deudores. Si alguien conocido está pasando por alguna tribulación o enfermedad, ¿cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en una situación similar? Si se trata de tenerle paciencia a alguien, ¿me he puesto en el lugar de la necesidad de que otros me tengan paciencia a mí? Si algún hermano o hermana está atrapada en algún pecado, me acerco a él o ella con la misma actitud con la que yo desearía que me abordaran si yo estuviera atrapado en algún pecado. Ahora, no se trata de solapar el pecado. Yo le voy a solapar el pecado porque cuando yo peque, yo quiero que también me lo solape. No se trata de eso, ¿verdad? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No dice que no lo amonestes, no dice que no lo restaures. El asunto es la actitud con la cual lo vas a hacer. Es un llamado a la restauración del que está en pecado, pero hacerlo con un espíritu de mansedumbre y no con sentido de superioridad. Entonces se trata de hacer lo que me gustaría que hicieran por mí, pero no como un intercambio, sino como una acción de una sola vía. Yo no espero nada a cambio. No lo estoy haciendo porque espero exactamente lo mismo. Simplemente estoy pensando cómo me gustaría que me trataran a mí y de esa manera yo voy a actuar para con mi hermano, mi hermana, para con el prójimo. La regla de oro establece el principio por el cual nos debemos regir en el trato hacia los demás. Y de esa manera se eliminan un sinfín de pequeñas reglas de conducta para casos específicos. Si tenemos en cuenta esto, no tenemos que establecer 1000 reglas para la manera en que debemos de conducirnos unos con los otros, porque lo que prevalece es el amor, mi deseo de hacerte el bien. Es decir, el Señor en varias ocasiones dijo, en el contexto del Sermón del Monte, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Es decir, si el amor de Cristo impera en nuestro corazón, no es necesario establecer un montón de reglas, ya que veremos siempre la manera de amar como Cristo nos ha amado. Y esta actitud solo es posible tenerla en el poder del Espíritu Santo. De otra manera, el egoísmo es el que va a prevalecer. Mi beneficio es lo que va a motivar cualquier cosa que yo haga. Así que una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no está en la fe, no puede hacer esto. Aún las mejores obras que haga estarán cargadas por un interés egoísta, ya sea que quiera quedar bien con los demás, si es una persona altruista, hace algo para que se vea, ¿no?
entrega un cheque a la causa, pero sale en el periódico, en las noticias, en todas partes, lo que hizo. O quiere prestigio, o simplemente quiere evitar problemas y por eso le hace el bien a alguien para evitar problemas, etcétera. Por lo tanto, solo andando en el Espíritu podemos manifestar esta actitud. ¿Cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todas las demás, pero amor es esencial. No hay otra manera, puesto que implica sacrificarse y negarse a uno mismo, pensando maneras en las que podamos servir a los demás. Es una posición activa, de iniciativa, de estar pensando cómo le voy a hacer para. Y eso nos lleva al siguiente punto, a la sabiduría y el poder para expresar el verdadero amor. Versículos 7 al 11. Notarán que en el versículo 12 inicia con una conjunción diciendo así que, por lo tanto, por eso. Y está ligando o está estableciendo un puente entre lo que dice anteriormente y la declaración siguiente, que es la regla de oro. Así que el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que queremos tener el poder para amar sin recibir nada a cambio. Queremos tener el poder y la sabiduría para dejar de criticar injustamente y discernir a quién le damos las perlas, haciendo referencia al mensaje de la semana pasada. Entonces debemos acudir a la sabiduría y al poder de Dios. ¿Y cómo acudimos a la sabiduría y al poder de Dios? En oración. En oración. Aquí el Señor establece un principio fundamental de la vida cristiana, la necesidad de orar siempre, reconociendo nuestra dependencia de Dios y depositando toda nuestra confianza en Él. Y aunque este principio de la oración es de amplia aplicación, inclusive Jesús lo citó en otros contextos, aquí está en el contexto de buscar precisamente la sabiduría de Dios y su gracia para tratar bien a los demás, para saber cómo responder hacia los demás. Se trata de buscar la ayuda de Dios para nuestras relaciones horizontales, que muchas veces no lo consideramos. Y por eso es que fracasamos en nuestras relaciones horizontales. Por eso es que no amamos como debemos amar. Y observen que emplea 3 palabras distintas para expresar la idea de orar. A fin de cuentas lo que está diciendo, oren. Pero usa 3 palabras, pedir, buscar y llamar. Tocar. Pedir significa pedir. Presentar nuestras necesidades delante de Dios. Como el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Oye, pero si Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas y aún antes de que lo expresemos, ya Él conoce nuestra necesidad, ¿para qué pedirle?
porque eso manifiesta nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Afirma el Señor también que el que pide, ¿qué pasa? Recibe. El que pide, recibe. Y lo contrario, el que no pide, no recibe. Es decir, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, debemos creer que lo recibiremos. Luego dice buscar. Significa tratar de conseguir algo valioso que uno desea. ¿Sí? Recuerdo una ocasión que un sobrino se le perdió el lente de contacto hace algunos años, y su mamá le dijo, ve y búscalo. Y al rato regresa, mamá, es que no lo encuentro. Ay, hijo, y va la mamá y en 10 segundos lo encuentra. ¿Cómo lo encontraste tan pronto? Mijito, tú estabas buscando un lente de contacto, yo estaba buscando $700. O sea, depende del valor de eso que se nos ha perdido, que necesitamos, que buscamos, es el interés que tenemos en buscarlo. ¿De acuerdo? Jesús dijo en Mateo 18:12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Buscar algo valioso. ¿Y cómo vamos a hallar algo si no lo buscamos? Daniel dijo, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Y Jesús afirma también aquí en Mateo 7, que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Y luego hace el llamado a tocar la puerta. Llamar. Tenemos el gran privilegio de ser recibidos por el Rey soberano, porque lo hacemos no por nuestros méritos, sino los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Tocamos la puerta del trono celestial confiados en que se nos abrirá y seremos recibidos. No por nuestra justicia, sino por los méritos de Cristo, quien traspasó el velo y abrió el camino para entrar al lugar santísimo. Y Jesús afirma también que al que llama, ¿qué va a pasar? Se le abrirá. Al que llama, se le abrirá. Un comentarista ilustra estos tres componentes de la oración de la siguiente manera. Dice, es como un niño que desea algo y si su madre está cerca y a la vista, simplemente le pide lo que necesita. Y si ella no está, ¿qué hace? ¿Qué hace? La busca. ¿Dónde estás, mamá? Si es muy pequeño, a través del llanto, si ya sabe hablar, pues va y la busca, ¿no? En tanto que si se halla inaccesible en su recámara, toca a la puerta. Y toca, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que la mamá le abre. ¿Sí? ¿Y de qué habla esto? De perseverancia. Y de hecho los tres verbos están en imperativo presente, queriendo decir, sigan pidiendo, continúen buscando, sigan llamando. ¿Y por qué quiere Dios que perseveremos? No porque tengamos que tumbar la puerta del trono celestial para que Dios actúe. No porque tengamos que despertar a Dios porque tal vez esté dormido, esté distraído. Más bien debido a que cuanto más nos involucramos en este proceso, mayor y más profunda será nuestra comunión con Él.
podremos identificar nuestra dependencia de Él e incrementar nuestra confianza en Él. Es que ya yo no sé cómo discernir entre juzgar rectamente y caer en la crítica. ¿Dónde está el punto? No sé cuándo predicar el evangelio y cuándo callar. Además, mi egoísmo se interpone para hacer el bien a los demás, especialmente aquellos que no lo merecen. ¿Por qué voy a hacerle algo bueno a esta persona si no lo merece? Mira cómo me ha tratado en el pasado. ¿Por qué lo hacemos? Por la promesa de recibir una respuesta. Si pedimos, si buscamos, si llamamos, es porque tenemos la certeza de que recibiremos eso que pidamos. En Lucas 11:13, que es la versión de Lucas del Sermón del Monte, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces es una búsqueda en oración, pero no para pedir cualquier cosa, no para pedir por motivos egoístas, dame, dame, dame. Es para comprender lo que Dios quiere de nosotros y que podamos llevarlo a cabo. No es un cheque en blanco. Jesús dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que llama, se le abre. Pero no está diciendo que recibiremos todo lo que queramos, sino lo que pidamos conforme a su voluntad. Y en este contexto, lo que necesitamos para dar testimonio de nuestra conversión en cuanto a nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Has orado de esa manera? ¿Tienes conflictos con alguien? ¿Te cuesta trabajo entregarte para el bien de los demás? Pide, busca, llama con insistencia. Normalmente nuestras oraciones se van en otro sentido, ¿verdad? Inclusive más por la otra persona. Señor, toca su corazón para que se le quite lo energúmeno, ¿no? En lugar, Señor, dame de tu gracia para poder impartirla a esta persona con la que definitivamente no puedo entrar, no puedo tener una buena relación. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la regla de oro. Sin Él no es posible. No es posible. En Gálatas 5:16 y 17 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminen en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. Y sabemos que los deseos de la carne, entre ellos está el egoísmo, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo demando, lo que mi carne pide. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre se interpone la carne para hacer lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Andar en el Espíritu, orar, pedir, buscar, llamar. Dios no nos negará la petición de sabiduría en ese sentido. Dios no nos negará el poder y la gracia para amar al prójimo.
para tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. ¿Por qué? Porque es el carácter mismo de Dios que respalda esta promesa de darnos aquello que pedimos conforme a su voluntad. Y para eso el Señor Jesús usa una simple ilustración en los versículos 9 al 11. ¿Qué hombre, dice, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Imaginen a un niño que se acerca a su padre o a su madre con una petición muy normal. Tengo hambre. ¿Me podrías dar algo de comer? ¿Creen que un padre o una madre en su sano juicio le daría algo que le causara daño en lugar de satisfacer su necesidad? ¿Lo engañaría con una piedra? ¿O con una serpiente? ¿O un alacrán? ¿Verdad que no? Así que Jesús establece el contraste. Si ustedes, que por naturaleza son malos, son egoístas, no le darían a sus hijos una piedra en lugar de pan o una serpiente en lugar de pescado, ¿cómo creen que responderá el Padre Celestial a una petición cuyo objetivo es la misma gloria de Dios? Si la voluntad de Dios es que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y que ese amor se refleje también en nuestro amor por el prójimo, ¿no creen que nos concederá la gracia para hacerlo? Pero ahí está la clave. ¿Crees? ¿Crees? Entonces pide. Entonces busca. Entonces toca. Creyendo que lo vas a recibir. Persistan ante el trono celestial. ¿Para qué? Para que puedan amar así como les gustaría que ustedes fueran amados. Así que, ¿verdad? Por lo tanto, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el resumen de la ley de Dios. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahora, todos los días luchamos entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla, dar paso a los deseos de la carne, ¿verdad? Si tú no luchas, entonces ya estás en el cielo, ¿ok? Entre servir a los demás o servirnos de los demás. ¿Cómo le saco provecho a esta relación? No. ¿Cómo bendigo a mi prójimo en esta relación? Luchamos entre devolver bien por mal o vengarnos. ¿Cuál es la inclinación natural? ¿Cuál es? Seamos honestos. Regresar bien por el mal que nos hacen. ¿Verdad que no? Nuestra tendencia es, a ver, ¿cómo me voy a vengar? Así ya de bote pronto. ¿Sí? Luchamos entre juzgar con justo juicio o condenar injustamente. Entre seguir insistiendo en la predicación del evangelio a determinada persona o dejarla en su obstinación.
De manera que debemos acudir a Dios para pedir fortaleza, para pedir sabiduría, para pedir de su gracia, fortalecernos en Él, buscar discernimiento, sabiduría de lo alto para saber cómo debemos actuar, rogar por el poder divino para actuar de manera que le demos gloria en nuestras acciones y en nuestras actitudes, en nuestras relaciones día a día. Y si eres hijo, y estoy poniendo el énfasis, y si eres hijo por la fe en Jesucristo, eres hijo de Dios, y pides de acuerdo con su voluntad para que Él sea glorificado, tienes la seguridad de que Él lo hará. Ve conmigo a 1 de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero pedimos conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en esto que estamos tratando es muy claro, ¿no? Ahí está la regla de oro. Si pido conforme a su voluntad en esto que el Señor Jesucristo está expresando, ¿me lo va a dar o no me lo va a dar? Sí me lo va a dar, ¿sí? Pero además, existe una motivación muy poderosa para tratar a los demás con benevolencia. Y es considerar la manera en la que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo nos ha tratado a nosotros? ¿Nos ha dado lo que merecemos? Vayan al Salmo 103. De tarea lo leen todo, ahorita ubíquense en el versículo 10 y 11, y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Quieres una razón poderosa para tratar a los demás de una manera benévola? Nada más piensa en cómo Dios te trató a ti. Dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. La misericordia de Dios debe ser suficiente razón para nosotros tratar a los demás, no solamente como quisiéramos ser tratados, sino como Dios nos ha tratado a nosotros.
estando muertos en delitos y pecados, apartados de Dios por nuestro pecado, destituidos de su gloria. Él no esperó a que nos recompusiéramos. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y si tú crees eso, si tú crees que tu pecado te ha separado de Dios y condenado a pasar la eternidad en el infierno, y que eso es lo que mereces, pero que Dios en su misericordia y en su amor dio a su Hijo, a Jesucristo, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna, entonces eres receptor de esa enorme, incalculable bendición. ¿Habrá algo mayor que eso? ¿Habrá algo que se haya hecho por ti que valga más? ¿Cómo no podrás hacer por otros un poquito? ¿Quieres una mayor demostración de hacer por los demás más allá de lo que merecen? Ahí está. Ahí está. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Bien, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos confronta con nuestra realidad, con nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestra autojusticia, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, reconociendo que no había absolutamente nada en nosotros digno de tu favor. Y aún así, tú extendiste tu favor sobre nosotros al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a intercambiar nuestras injusticias por las justicias de Cristo. Es en Él y es por Él que hoy tenemos acceso a ti, Señor, y a tu poder y a tu gracia para vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos a recordarlo cada momento, Señor, y actuar en ese poder. Para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén.